Buenos días, alumnos y alumnas de la Universidad de Los Ángeles, Campus Oaxaca, sede Putla, de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Hoy vamos a iniciar con la materia Habilidad de Pensamiento. La idea era que pudiéramos, por medio de la plataforma de Google Meet, poder interactuar, pero dadas las dificultades de algunos de ustedes, vamos a hacerle como tradicionalmente lo hemos hecho, que es por videos, y ya cada quien, de acuerdo a sus posibilidades, los verá y poder saber de qué se trata la materia y cuáles son las actividades que tienen que realizar. La duración de los videos va a ser de 2 minutos y medio, así como lo hemos hecho para que tengan ustedes la facilidad de poder descargarlo y poderlo observar, así como lo hemos comentado, de acuerdo a sus tiempos libres. En esta materia de habilidades de pensamiento, lo que vamos a ver es precisamente este proceso de pensar. Generalmente nuestro proceso de pensamiento es de manera intuitiva o instintiva, y sin embargo es necesario ser conscientes de cómo se realiza este proceso de pensamiento. Esta materia de habilidades de pensamiento es muy importante en su proceso de formación, ya que sin duda les ayudará a esta formación que tienen ustedes que llevar a cabo. Bueno, y sin más, vamos a empezar con los videos. Cuando se trata de establecer la diferencia entre humanos y animales, se ha recurrido a diversas ideas. Una de las primeras ideas fue que los humanos usamos herramientas en la vida cotidiana y los animales no. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta que algunos animales sí usan herramientas. Los simios, por ejemplo, ocupan una ramita para escarbar en los hormigueros y poder sacar las termitas para comer. Algunas aves, por ejemplo, ocupan piedritas para romper algunos cascarones. Entonces, la diferencia entre nosotros y los animales no puede recaer en el uso de herramientas. Sin caer en el asunto teológico y en esta cuestión del alma, otra de las ideas es el proceso de pensamiento tanto de los animales como de los seres humanos. Es lógico pensar que los animales piensan porque pueden resolver algunos problemas que no tienen que ver necesariamente con su conducta natural o instintiva. Sin embargo, lo que nos diferencia a nosotros de los animales es el proceso metacognitivo, es decir, nosotros somos conscientes de que pensamos y podemos mejorar esta cuestión de pensamiento. Esto es precisamente lo que vamos a ver en esta materia de habilidades del pensamiento. Necesitamos hacernos conscientes de la manera en cómo llevamos a cabo este proceso de razonamiento. Esto sin duda les ayudará en su proceso formativo. Muchas veces nos vamos en piloto automático, ya lo hemos hablado, nos vamos en piloto automático y cuando nos despertamos, cuando nos damos cuenta, ya son las 10 de la mañana y no supimos cómo fue que realizamos nuestras actividades cotidianas. Es decir, no tuvimos o no fuimos conscientes del proceso de razonamiento que tuvimos que llevar a cabo para resolver todas las situaciones cotidianas que se nos presentaban. Hace un momento estuvimos trabajando algunas actividades que tienen que ver precisamente con el pensamiento, en forma de acertijos mentales, como por ejemplo esta que decíamos que el papá de María tiene 5 hijas, Lala, Lele, Lili, Lolo, y que cuál era la última hija. Si no nos ponemos a pensar, instintivamente contestamos que Lulu, porque nuestro cerebro trata de encontrar algún patrón y Lulu pues cumple precisamente con este patrón. Sin embargo, así como ustedes le hicieron, cuando nos detenemos a pensar y volvemos a leer la pregunta o a escuchar la pregunta, obviamente podemos discernir que ya en la misma pregunta viene la respuesta. De la misma manera en cómo encontraron la respuesta a los números del estacionamiento. Si los vemos de frente es una secuencia a la que tratamos de buscarle una lógica. Pero ya en un proceso de pensamiento podemos discernir que lógicamente el coche va entrando por el otro lado y entonces volteamos los números y es posible encontrar la respuesta. Así como esas actividades, hay muchas otras que nos pueden ayudar a poder darnos cuenta de este proceso de razonamiento o ser conscientes de ello, que es precisamente lo que nos hace falta. Así como comentábamos en el anterior video, a veces hacemos actividades de la vida cotidiana sin ser conscientes del proceso de razonamiento que estamos llevando a cabo. Este pensar que nosotros tenemos que habituarnos a tener debe ser un proceso consciente, un proceso de pensamiento analítico, crítico, creativo, que nos permita perfeccionar nuestras actividades en la vida cotidiana.
Estas habilidades de pensamiento tienen que ver con características como por ejemplo observar, describir, comparar, relacionar, clasificar, inferir, analizar y argumentar. Una de las maneras muy sencillas es por ejemplo cuando vamos a tomar una decisión, a veces la tomamos muy a la ligera y sin embargo es necesario que nos acostumbremos a argumentar esta decisión. Ustedes pueden hacerlo por ejemplo con sus niños, ¿no? Cuando tomen una decisión hay que decirle que argumente el porqué de esa decisión. Es decir, si le ofrecemos una cosa u otra cosa, estamos obviamente incitándolo a que las compare, pero la decisión tiene que ser una decisión argumentada. Ese proceso es igual al que nosotros tenemos que llevar a cabo. En la toma de decisiones tenemos que tener la capacidad de inferir, de analizar cuáles son nuestras perspectivas y argumentar en torno a ellas. Decíamos hace un momento que las habilidades de pensamiento nos ayudan a poder resolver todas las situaciones problemáticas que se nos presentan. El asunto es que debemos llegar al punto de que este proceso de pensamiento sea autorregulado, es decir, que seamos conscientes de ellos. Para poder ver cómo funciona este proceso de pensamiento vamos a hacer dos ejercicios. Primero tienen que hacerlo ustedes y luego van a videograbar a alguien de su familia, a un niño o niña, para ver cómo resuelven esos problemas. El primer problema es el siguiente. Van a buscar un recipiente, yo en este caso tengo esta cajita de bloques, y van a ocupar algún objeto de una forma aleatoria. Yo en este caso tengo un juguete de mi hijo y vamos a determinar cuál es el volumen de este juguete. Lógicamente por la forma que tiene es imposible medirlo con algún método matemático, ¿no? Entonces vamos a buscar un mecanismo para poder calcular el volumen de este cuerpo. La pista que les estoy dando es que van a ocupar un recipiente. Ya que lo resuelvan ustedes, van a videograbar a algún niño, su hijo, hija, sobrino, vecinito, resolviendo el problema. Y vamos a ver cuáles son los mecanismos que ustedes ocuparon, el mecanismo de pensamiento que ustedes ocuparon y el mecanismo de pensamiento que los niñitos ocuparon. El segundo ejercicio que vamos a hacer es en algún recipiente como este, vacío, van a meter una bolita de unicel. Y el reto consiste en sacar esa bolita de unicel sin ocupar o sin tocar la botella, ¿no? En este caso, en el caso que voy a ocupar mi recipiente. Entonces, ¿qué proceso de pensamiento van a ocupar ustedes para poder resolver esa cuestión? Y luego van a grabar al niño para ver cómo resuelve ese ejercicio. Repito, el ejercicio es meter una bolita de unicel adentro de alguna botella y luego retarse ustedes y posteriormente retar al niño o niña para ver de qué manera va a extraer esa bolita de unicel sin tocar en ningún momento la botella. En la resolución de estos dos ejercicios que les acabo de describir, se ponen en juego estas habilidades de pensamiento que, como comentamos al inicio, tienen que ver con la observación, la descripción, la comparación, la relación, la clasificación, la inferencia, el análisis y la argumentación. Estas habilidades de pensamiento nos ayudan a usar con conciencia los conocimientos que poseemos, las habilidades y actitudes, de manera que podamos pensar de manera selectiva y contextualizada para poder resolver las situaciones que se nos enfrentan en la vida diaria. Decía Edgar Morin en 1998 en Los 7 saberes para la educación del futuro que es necesaria la modificación del pensamiento, una modificación del pensamiento que nos ayude a enfrentar la complejidad creciente de esta vida cotidiana, los cambios tan desmesurados que se están dando y lo imprevisible que es el mundo. Decía Morin que es imposible que la escuela pueda educar mediante la socialización de los contenidos para preparar al alumno a los múltiples cambios que hay en la sociedad. Entonces, en lugar de socializar los contenidos de la currícula, lo que era preferible era preparar al niño para enfrentarse al mundo. Y una de estas maneras tiene que ver precisamente con las habilidades de pensamiento y cómo estas habilidades de pensamiento nos ayudan a ser conscientes del proceso de raciocinio que nosotros tenemos.